Palabras de vida. Hola amigos, Dios les bendiga. Mi nombre es Walter Delgado, bienvenidos a nuestro programa Palabras de Vida. En esta hora queremos compartir con ustedes los estudios que estamos dando acerca de las bienaventuranzas. Y vamos a hablar hoy día sobre aquella que dice bienaventurados los misericordiosos. Las bienaventuranzas están justamente en Mateo capítulo 5, versículos 1 al 12. Miren, en cierta ocasión un periodista comentó que él estaba paseando con su hija Michelle por un frívolo sector de Miami. Y esta niña fijó su mirada en un hombre de mediana edad que leía un libro sentado en una banca. Llevaba zapatos gastados pero bonitos, camisa a cuadros limpia y un pantalón jean. A primera vista, su manera de leer y la distinción reflejada en él no indicaban que tuviera desvelos, pero no siempre la apariencia es real. A sus pies había escrito en un cartón esta frase en inglés, I am hungry, que significa tengo hambre. Exenta de dudas, la niña entendió el mensaje y empezó a indagar por qué le faltaba la comida a ese hombre. Y su padre, el periodista, le respondió que tal vez había perdido su empleo. La realidad tras su rostro es que este hombre era una pobre víctima desafortunada de la economía caníbal capitalista. Si todos conserváramos la inocencia infantil, con seguridad podríamos practicar la compasión humana sin dificultad, y los que padecerían hambre recibirían la atención de una mano amiga. ¿Qué significa ser misericordioso? La palabra misericordioso viene del adjetivo elemón, que se deriva de leos, que es misericordioso, y que está relacionado con no ser simplemente compasivo, sino activo en compasión. Se usa, por ejemplo, en el caso de Cristo, ¿no? Allí en Hebreos capítulo 2, verso 17, que dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo y de aquellos, el pecado del pueblo que efectivamente Cristo vino a realizar. Él vino a morir por nosotros en la cruz. Ahora, esto también, esta virtud de la misericordia tiene que estar reflejada en la vida de aquellos que son hijos de Dios, que se identifican con Dios. Y justamente Mateo capítulo 5, el pasaje que habla de la bienaventuranza, en el verso 7, dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Lucas 6, 35 y 36 dice, amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Entonces estamos viendo acá que donde se muestra la misericordia, es obvio de que esa persona tiene la influencia poderosa de Dios. Y los creyentes tienen que exhibir las características que son semejantes a las de su Padre. Dios es un Dios misericordioso y Él espera que también nosotros, sus hijos, lo seamos. Ahora, nosotros vivimos realmente en un mundo que no es nada compasivo. No voy a negar de que hay gente que puede mostrar algún tipo de sensibilidad y pueden obrar en misericordia en favor de algunos. Pero mira, hablando del ejemplo de hace un momento, de esta ilustración que hemos dado con respecto a este pobre hombre que tenía que poner un letrero allí para que la gente vea que este hombre estaba pasando hambre. Si el hambre, imagínense, golpea a Estados Unidos, ¿cómo será el resto del mundo? La última cifra divulgada en octubre del año 2012 por la ONU, que dice que 1 de cada 8 personas padece hambre. De acuerdo al informe, se estima que por lo menos 842 millones de personas sufrieron hambre crónica
entre los años 2011 al 2013. Y de Latinoamérica son alrededor de 60 millones. Mira, para los optimistas, estos datos son alentadores porque, según ellos, ha disminuido la cifra en relación a estudios anteriores. Sin embargo, para los que son pesimistas, en cambio, leen esta cifra con preocupación. Debemos recordar que en el año 2000, hace 14 años atrás, los líderes mundiales se comprometieron en las Naciones Unidas, en el marco del objetivo del milenio, reducir el hambre a la mitad para el año 2015. Estando, mira, a poco menos de un año, perdón, de un mes, para entrar al año 2015. El plazo ya está para cumplirse, sin embargo los pronósticos no son nada positivos para esa población que ve cómo los países industrializados o los países desarrollados despilfarran riquezas en superficialidades, mientras el estómago de ellos se aprieta sin compasión. Una ironía es que el planeta Tierra tiene suficiente capacidad para proveer alimentos a los más de 7.000 millones de habitantes, y la otra es que donde más se padece hambre es precisamente en las naciones ricas, en agricultura, ganadería, ríos y mares. En un artículo titulado "La crueldad humana no tiene límites", André McCullers, un adolescente con autismo, y mira hasta dónde puede ir la insensibilidad y la dureza, la crueldad del hombre. Un muchacho adolescente con autismo sufrió el abuso y maltrato. ¿De parte de quién? De parte de los profesores de la escuela para discapacitados. Esto sucedió en Massachusetts, quienes lo torturaron, porque no puede llamarse de otro modo. Lo hicieron nada menos que con constantes descargas eléctricas y durante horas, y el motivo fue porque no quería sacarse el abrigo cuando llegó a la escuela, y los profesores se lo pidieron. Es un chico con autismo, y desde luego que tras semejante violencia el joven quedó con grandes secuelas y un estrés postraumático de consideración, inválido y en coma por 3 días según las noticias. Esto sucedió hace ya varios años atrás, pero se salvó de morir por milagro. Y luego de la intervención, imagínate, de las Naciones Unidas, entre otras cosas, se inició el juicio contra la escuela y los profesores que lo agredieron, y con esto las terribles imágenes de lo ocurrido pues salieron a la luz pública. En una escuela para discapacitados, en una escuela donde supuestamente los profesores son especialistas en tratar a niños con este tipo de problemas, como en el caso de este adolescente con autismo, pues llegan a estos extremos que casi parecen una práctica nazi, ¿no? Una práctica de la Segunda Guerra Mundial, en un campo de concentración, porque yo no lo puedo definir de otra forma, que unos profesores tengan que torturar a un adolescente con descargas eléctricas, dejándole secuelas terribles en la salud de este muchacho. Y hablando de los nazis, precisamente, los experimentos que se hicieron en la Segunda Guerra Mundial en estos campos de concentración fueron aberrantes. Además de los campos de exterminio, donde millones de personas, principalmente judíos, fueron asesinados, los nazis realizaron muchos otros experimentos. ¿Con qué fin? Con una pretendida finalidad científica. Y uno de esos experimentos fue el que fue dirigido por este famoso doctor Mengele, sobre 1.500 parejas de gemelos, para mostrar las similitudes y diferencias en genética y eugenética. Y de las 3.000 personas afectadas, solo 200 sobrevivieron a los experimentos, que consistieron incluso en coser, escúchalo bien, coser literalmente a los gemelos para formar un único ente combinado. Se hicieron otros experimentos que trataban, por ejemplo, sobre la resistencia al frío, introduciendo durante horas al sujeto en piscinas heladas o dejándolos desnudos a la intemperie en condiciones de congelación, así como infectar heridas con gangrena, tétanos o estreptococos, además de basura, para observar cómo se desarrollaron. Mira qué tales experimentos. Yo digo, hasta dónde puede llegar a la crueldad, la insanía del hombre que no tiene misericordia. Se dice que desde el año 2006, cada 27 de enero,
se celebra el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. Y aunque hoy solo se recuerde a las víctimas de esta llamada solución final, como así se le llamó, en la historia de la humanidad ha habido otros casos de genocidio, actos atroces perpetrados con la intención de destruir a un grupo por motivos étnicos o religiosos. Y déjame decirte, mi querido amigo, que los libros de historia están llenos de matanzas sin sentido por motivos casi siempre expansionistas que encierran siempre problemas étnicos. Desde la romanización hasta la conquista de América, pasando por la invasión del imperio mongol al mando de Genghis Khan, ¿no? Y bueno, llegando hasta la terrible Segunda Guerra Mundial, con Adolfo Hitler, que lideró lamentablemente este gran holocausto que dejó pues a millones y millones de personas, mató a millones y millones de personas, entre ellas 6 millones de judíos que fueron exterminados en los campos de concentración. La Biblia dice, bienaventurados los misericordiosos. Yo creo que Jesús habla del carácter del hombre de Dios, que es misericordioso y que por lo tanto alcanzará misericordia. El salmista dice en el Salmo 23, verso 6, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. En el Salmo 25, 10 dice, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Nosotros vamos a ver aquí, según lo que dice la Biblia, que la misericordia de Dios se extiende para todo ser humano. Dios quiere que el ser humano se arrepienta de sus pecados, que el hombre vuelva en amistad con Él, que el hombre deje esa vana manera de vivir, renuncie a esa vida de pecaminosidad y pueda de esa manera alcanzar la misericordia de Dios. Yo creo que es la condición indispensable, el ser misericordioso, creo que es la condición indispensable del hombre de Dios, si es que quiere tener una vida bendecida por Él. El libro de Proverbios, en el capítulo 3, versículos 3 y 4, dice, nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. O sea, Dios bendice y da gracia a aquel que realmente nunca se aparta, del cual nunca se aparta la misericordia y la verdad, como dice aquí. Sin embargo, la misericordia de Dios está distanciada de aquellos que obran en contra de su voluntad. Es triste ver cómo hay mucha gente que muere cada día y muere de una forma tan increíble, ¿no? Tan tonta a veces. Muchas personas que no tienen fe, no creen en Dios, pues están lejos de alcanzar a veces la misericordia de Dios. Dios es bueno con todo, pero ¿qué podemos hacer de aquel hombre que no quiere saber nada de Dios y no quiere rendirle su corazón a Cristo y quiere llevar una vida vanidosa, una vida superflua, una vida de pecado? Precisamente eso lo vamos a ver en el libro de Isaías, en el capítulo 9, verso 16 en adelante. ¿Cómo era el pueblo de Israel? ¿Cómo eran los gobernantes de este pueblo? Que ya estaba en una etapa de apostasía. Pero mira las características de un pueblo cruel al cual Dios quitó su misericordia. Dice Isaías 9:16, porque los gobernadores de este pueblo son engañadores y sus gobernados se pierden. Por tanto, el Señor no tomará contentamiento en sus jóvenes, ni de sus huérfanos y viudas tendrá misericordia, porque todos son falsos y malignos, y toda boca habla despropósitos. Ni con todo esto ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida, porque la maldad se encendió como fuego, cardos y espinos devorará, y se encenderá en lo espeso del bosque, y serán alzados como remolinos de humo. Por la ira de Jehová de los ejércitos se oscureció la tierra, y será el pueblo como pasto del fuego. El hombre no tendrá piedad de su hermano. Isaías está describiendo un escenario bien dramático de la nación de Israel, precisamente porque la nación se distanció de Dios.
Por eso dijo Dios del pueblo de Israel: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Dios espera que nosotros conozcamos. El Señor está esperando que tú lo conozcas al Dios de misericordia. Tú conozcas al Dios de misericordia. Solo comprendiéndolo a Él, mi querido amigo, tú aprenderás a ser misericordioso. Como dice Jeremías 9:23, así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Dios quiere que tú lo conozcas a Él y que sepas que Dios es un Dios misericordioso. La gente que tiene una opinión negativa de Dios es porque realmente no lo conoce a Dios. Pero si tú llegas a conocer a este Dios maravilloso que se revela a través de su palabra, tú vas a entender el carácter de Dios. Y Dios no es malo, Dios no es cruel, Dios no es insensible, Dios es un Dios misericordioso. El avivamiento que se busca muchas veces responde a la misericordia de Dios. Es un Dios que la Biblia dice que está airado de su pueblo pecador, pero Dios no quiere vivir airado toda la vida contra los pecadores. Dios muestra su gracia y misericordia y quiere que la gente se salve. Pues si la gente no se quiere salvar, no le podemos echar la culpa a Dios. La gente tiene que arrepentirse de su pecado. Si tú estás en pecado, mi querido amigo, tienes que arrepentirte de tus pecados y pedirle perdón a Dios y entregarle tu corazón a Cristo. Solamente así experimentarás el obrar de Dios, la presencia poderosa de Dios en tu vida. Habacuc 3:2 dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Yo creo que a Dios no le gusta el pecado. Y Dios extiende su misericordia sobre los seres humanos. Lamentablemente muchos de ellos no lo entienden a Dios, no comprenden que Dios quiere que ellos se acerquen a Él y prefieren alejarse más de Dios. Estamos llamados a amar la misericordia, mi querido hermano. Tenemos que ser compasivos y ser sensibles frente a las necesidades morales, físicas y espirituales de los demás. Como dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Dios muestra su misericordia con la gente, pero hay muchos que no la alcanzan, y es porque realmente Dios sabe quiénes responderán a ella. Como Pablo dice en Romanos 9:15 al 16, pues a Moisés le dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Es que en realidad Dios sabe quiénes van a responder a Él, quiénes no. El Señor conoce, sabe quiénes son los que se salvan y quiénes no. Aunque el plan de Dios es que se salven todos, pero también depende del corazón del ser humano. Dios no va a obligar a nadie a que se salve. Él espera que tú lo hagas voluntariamente. Recuerda que la misericordia de Dios hacia nosotros está condicionada en el sentido de que la mostremos también hacia los demás. Ser misericordioso significa ser compasivos. Hay un juicio pendiente sobre los pecadores, y si estos no se arrepienten, Dios no tendrá misericordia de ellos. Yo creo que estamos viviendo en el tiempo de la gracia, es cierto. Y en este tiempo de la gracia Dios está mostrando misericordia a mucha gente y está salvándose. Pero el tiempo de la gracia va a tener un fin. Santiago 2:13 dice: porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Aquellos que alcanzan la salvación de Dios por medio de Cristo están alcanzando la misericordia de Dios. Hay mucha gente que está en pecado, viviendo una vida terrible, pero se están arrepintiendo y están entregando su vida a Cristo y están experimentando la salvación de Dios. Pero hay muchos que no. Y aquellos que mueren sin la salvación, pues ya no van a conocer al Dios misericordioso, sino van a conocer al Dios juez, que los va a sancionar por todas sus obras y todos los pecados que han cometido. Quiero terminar. Tú seguramente has escuchado lo que significa, mejor dicho, el holodomor ucraniano. ¿Sabes lo que es eso? Mira, me parece que es una frase que te aseguro que si yo le pregunto a alguien, nadie me va a responder esto. Aquellos que, bueno, están enterados de un poco de historia sabrán lo que es esto. Pero el holodomor ucraniano, así se le llama,
fue un evento que sucedió entre el año 1932 al 33, que significa matar de hambre. Ese fue el método que aplicó Rusia para convertir a Ucrania en un estado satélite del régimen soviético. Y a este genocidio justamente se le conoce por el nombre de Holodomor, que significa matar de hambre. La hambruna artificial fue una técnica que Stalin provocó en más de una región adscrita a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Y en el año 2008 la ONU y el Parlamento Europeo condenaron los hechos como crímenes contra la humanidad, pero no emplearon el término genocidio en su denuncia. Murieron, se sabe, entre 1,5 y 10 millones de personas. Y a Joseph Stalin, que dirigió la Unión Soviética entre el año 1924 al 53, se le atribuye la muerte de 40 millones de personas, entre purgas, hambrunas, colectivizaciones forzosas y depuraciones étnicas. Quiere decir que este hombre, este genocida, se ha ido a la muerte llevando en su conciencia la eliminación de 40 millones de personas. Este hombre, que fue un ateo, que fue un materialista, que nunca conoció a Dios, ya sabes dónde está, porque la Biblia habla de que los pecadores irán al infierno, pero los que aman a Dios se irán al cielo. Tú estás, mi querido amigo, que estás escuchando este programa, tú puedes alcanzar la misericordia de Dios. Dios quiere mostrarte su gracia y misericordia. Él quiere que tú te acerques a Él con una actitud de fe, pidiéndole perdón por tus pecados, por todas las cosas malas que hiciste, arrepintiéndote de tus pecados y entregándole tu vida a Cristo, para que de esa manera tú puedas hallar la gracia y el perdón de Dios. Entrégale tu vida a Jesucristo ahora, mientras tienes tiempo. Este es el tiempo de la gracia, este es el tiempo cuando Dios muestra su misericordia, porque después de muerto, mi querido amigo, ya no tendrás oportunidad de hacerlo. Hoy es el día de salvación. Si oyeres hoy su voz, dice la Biblia, no endurezcáis vuestros corazones. No endurezcas tu corazón. Abre tu corazón a Cristo. Dile: Jesús, entra a mi vida. Haz de mí un hombre nuevo. Haz de mí una nueva criatura. Yo quiero ser tu siervo. Quiero ser tu hijo. Quiero caminar contigo. Quiero que me des la salvación y la vida eterna. Gracias por permitirme llegar a tu casa, a tu hogar, a través de este programa, Palabras de Vida, que espero que el tema que hemos compartido en esta hora haya sido de bendición. Y estaremos contigo en la próxima edición de nuestro programa. Este es tu programa Palabra de Vida y tu amigo Walter Delgado. Me despido hasta la próxima oportunidad. Palabras de Vida.